Muy bien, así que bienvenidos amados en esta mañana. Vamos a dejar de que el Espíritu de Dios nos hable. El título de esta prédica es: deja que Dios abra tu entendimiento. Amén. Amados, en esta mañana vamos a compartir las Escrituras acerca de la importancia de dejar de que Dios pueda realmente abrir nuestro entendimiento. Amén. Y vamos a comenzar por favor con Lucas capítulo 24, del 44 al 48. Nota lo que dice la palabra. Entonces dijo: cuando estaba con ustedes antes, les dije que tenía que cumplirse todo lo escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Amén. Y está hablando acá el Señor Jesús a los discípulos. Y les dice: cuando yo estaba con ustedes, les traté de explicar de que todas las profecías que hablaban acerca de mí en la ley de Moisés, en los libros de los profetas y en los salmos, se tienen que cumplir sobre mí. Nota lo que dice el versículo 45. Entonces les abrió la mente. Wow. En otras versiones dice: les abrió el entendimiento para que entendieran o comprendieran las Escrituras. Wow. Amado, lo cierto es de que cuando el ser natural, ¿no?, de una persona empieza a leer la Biblia, no la va a entender, porque necesitamos de que nuestro entendimiento se abra a la revelación de Dios, a la palabra de Dios. Ustedes saben de que todo esto es espíritu. Amén. Dios, ¿qué es? Espíritu. Y es necesario que para entender las cosas en el espíritu, nuestra mente pueda ser abierta. Amén. Y es por eso de que vamos a desarrollar esto en esta mañana, para entender los caminos de Dios. En el versículo 46 dice: y dijo, efectivamente, se escribió hace mucho tiempo que el Mesías debería sufrir, morir y resucitar al tercer día. También se escribió que este mensaje se proclamaría con la autoridad de su nombre a todas las naciones, comenzando con Jerusalén. Hay perdón de pecados para todos los que se arrepientan. Versículo 48. Ustedes son testigos de todas estas cosas. Wow. Y lo cierto es de que en medio de la ley de Moisés, el libro de los profetas y los salmos, las profecías acerca del Mesías hablan de que el Señor Jesús iba a sufrir, iba a morir en la cruz. Pero de repente el pensamiento humano no entiende eso y dice: pero ¿por qué sufrir, no? Es como que a nadie le gusta sufrir, ¿sí o no? Seríamos masoquistas, ¿no? Sería: yo me deleito, ¿no?, en el sufrimiento, en las pruebas, ¿no? No, o sea, sería un masoquista de primera. Pero muchas veces la voluntad de Dios permite esas pruebas y esos sufrimientos para cumplir los propósitos de Dios. Amén. Por ejemplo, Pedro, cuando de repente el Señor no decía: sí, voy a sufrir, voy a morir, Pedro se acercaba al Señor y le decía: pero Señor, no hables así, ¿no? Le decía: Señor, ¿cómo de que tú vas a sufrir? ¿Qué es eso de que vas a morir? No, tú tienes que hablar palabras de bendición, ¿no? Y es como que el Señor se da la vuelta, y ¿cuántos recuerdan lo que le responde? Le dice: apártate de mí, Satanás, porque no pones tu mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. ¿Por qué el Señor reprende a Pedro? Porque su entendimiento no había sido abierto. Porque no entendemos de que muchas veces Dios está operando con su perfecta voluntad, aún en medio del dolor, aún en medio del sufrimiento, aún en medio de la muerte. Y es ahí cuando cuestionamos la voluntad de Dios y decimos: pero Dios, ¿dónde estás? Pero Señor, ¿por qué permites eso? Si tuviéramos el entendimiento abierto, entenderíamos de que, wow, Dios nos dice que estoy cumpliendo mi voluntad, estoy cumpliendo mis propósitos sobre tu vida. Amén. Una vez más, el versículo 45 dice: entonces les abrió la mente para que entendieran las Escrituras. ¡Wow! ¡Qué asombroso! Amén. Amados, muchas veces no comprendemos la voluntad de Dios porque nuestro entendimiento está velado.
No tenemos comprensión espiritual, no tenemos comprensión de Dios, porque hay un velo en nuestra mente que nos impide conocer lo que Dios quiere hacer con tu vida, lo que Dios quiere hacer con tu familia. Amén. Quiero que leas lo siguiente en la pantalla. Entendimiento significa intelecto, raciocinio, discernimiento, capacidad, ingenio y también cerebro. Amén. En otras palabras, el Señor les abrió ¿qué? El intelecto, el raciocinio, el discernimiento, la capacidad, el ingenio, el cerebro, para comprender lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Amén. Amados, ¿cuánta necesidad hay en medio nuestro de que el Señor abra nuestro entendimiento, sí o no? ¿Por qué tenemos el entendimiento velado? Porque el mundo se encarga de ¿qué? De poner esas vendas espirituales sobre nuestra mente. Desde que nacemos, las distracciones del mundo, el pecado, obviamente los afanes, las preocupaciones, todo eso impiden que conozcamos más la voluntad de Dios. Amados, Adán perdió el entendimiento cuando pecó. ¿Sabías eso? O sea, cuando Adán no come del fruto prohibido, literalmente pierde el raciocinio, pierde la capacidad incluso de razonar. ¿Por qué? Ustedes recordarán de que cuando Dios puso a Adán y Eva, a Adán le dio la capacidad de poner nombres a los animalitos, ¿sí o no? Y dice que todos los animalitos recibieron el nombre que Adán les había colocado. O sea, Adán tenía una capacidad intelectual asombrosa. Adán realmente veía las cosas a la manera de Dios, porque fue creado a su imagen, ¿sí o no? Pero en el momento en el cual comen del fruto prohibido, dice de que Adán comete una tontera, si se puede decir. Como que se dan cuenta de que están sin ropa, están desnudos, y trata de cubrirse con hojas. O sea, tú puedes creer realmente ese nivel de desvarío mental, ¿no? O sea, después de tener el entendimiento abierto, dice, hoy me voy a cubrir con hojas. O sea, las hojas se marchitan, se secan, no te sirven para proteger. Desde ahí, desde el momento en el que pecaron, Adán llegó a perder el entendimiento. Cada vez que pecamos, amados, nuestro entendimiento se llega a nublar. No puedes tener la capacidad de ver lo espiritual. No tienes la capacidad de tomar decisiones a causa del pecado. Nota lo que dice Génesis 3:7. En ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Es como que Dios los veía y decía, ay, no, la arruinaron por completo. Y fue Dios el que tomó obviamente las riendas y el que les proveyó incluso de vestidos después del pecado. O sea, después de que ellos veían, no, y tenían esa capacidad de comunicarse con la naturaleza, los animalitos, un entendimiento asombroso, lo llegan a perder por el pecado. Y nota lo que dice la palabra en Génesis 3:21. Y el Señor Dios hizo ropa de pieles de animales para Adán y su esposa. Wow. Es como que el Señor dijo, ahora no tienen entendimiento, no saben ni siquiera vestirse. Y es que cuando el Señor dice de que les provee de ropa de pieles de animales, fue el primer sacrificio para el perdón de pecados. Fue el primer sacrificio de animalitos. ¿Para qué? Para que haya el perdón de pecados sobre Adán y sobre Eva. ¿Por qué? Porque se había derramado sangre para vestirlos a ellos. ¿Te das cuenta de que cuando uno peca y pierde el entendimiento, hasta la creación es afectada? La flora y la fauna, los animalitos. Es como que ellos dicen, pero yo qué culpa tengo, ¿no? Y es obviamente el derramamiento de sangre que es necesario para el perdón de los pecados. Por eso Jesucristo es el sacrificio perfecto. Si no, hasta el día de hoy es como que cada uno tendría que entrar al hotel, ¿no? Con un animalito, ¿no? Así, pastor, no, para el perdón de mis pecados, ¿no? Yo tendría que estar aquí tipo carnicero, ¿no? Obviamente con un delantal, ¿no? Y partiendo para el perdón de los pecados. Pero gracias a Jesucristo, wow, ya no hace falta eso.
Él es el sacrificio perfecto. ¿Estamos recibiendo eso? Amén. Amados, acordate de que el pecado quita el entendimiento. Nota lo que dice la palabra en Oseas 4:11. Por ejemplo, la fornicación, que también se lo traduce como la prostitución, el vino y el mosto arrebatan ¿el qué? El entendimiento. Cuando hay gente que empieza a pecar, por ejemplo, con la fornicación, tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, pecados como el adulterio o la prostitución, te van quitando el entendimiento, te van nublando la mente. Y es por eso que uno ve a las personas y hasta su semblante está desfigurado a consecuencia de perder el entendimiento, a consecuencia de sobreabundar en el pecado. Entonces, cuando hay gente que se emborracha, que obviamente ahí está embriagada de alcohol, ¿no?, con el vino y demás derivados, es una persona que ha perdido el entendimiento. Es una persona que lamentablemente siempre va a cometer errores. ¿Por qué? Porque está perdiendo el entendimiento, la capacidad que Dios le dio de distinguir lo bueno de lo malo. Incluso en la palabra se habla del mosto. ¿Sabes lo que es el mosto? Es el jugo de uva. Cuando uno empieza a abusar también del jugo de uva, o sea, y cuando ustedes saben de que después de que se fermenta se vuelve el vino, o sea, el Señor era muy estricto y dice, ni siquiera con eso llegues obviamente a abusar. ¿Por qué? Porque vas a perder el entendimiento. Amados, el mundo no tiene entendimiento por la acción del enemigo. ¿Qué es lo que hace Satanás? Trata de quitarte el entendimiento para que no te acerques a Dios. Es lo que hizo la serpiente con Adán y con Eva, ¿no? La serpiente de repente se manifiesta a ellos y les dice, pero no les va a pasar nada, ¿no? Pequen, no hay problema, hagan lo que quieran, lo que les parezca, crean como ustedes piensen. Ese es el error más grande, creer a nuestra manera y no como Dios manda. Amén. Nota lo que dice la palabra en 2 Corintios 4:4. Dice la Escritura: Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta ¿de quién? De Dios. O sea, cuando hablamos del Señor Jesucristo, estamos hablando del ser más glorioso, que es la imagen exacta del Padre. Acuérdense de que los discípulos le decían, pero Señor, mostrarnos al Padre. Y ellos decían, ¿cómo no? Pero si estoy con ustedes, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es porque ellos todavía el entendimiento no lo tenían abierto. Amén. Amados, es cuando viene el Espíritu Santo de Dios a nuestras vidas, que nuestro entendimiento empieza a ser abierto. Nuestros ojos se abren con capacidad espiritual para discernir lo bueno de lo malo, para decir esto es de Dios y esto no es de Dios. Amados, lo más parecido que hay a Dios en medio de toda la creación era el hombre, era Adán, por toda la capacidad que tenía de parte de Dios. O sea, cuando los animalitos de repente no así nos estaban reunidos y el águila no decía, ¡ay, viene Dios, el Señor aquí! Y de repente el águila no, con su vista 30 decía, no, tranquilos, no, es Adán, ¿no? Porque Adán era lo más parecido a Dios. ¿Sabías de que tú, cuando te conviertes al Señor, naces de nuevo del agua y del Espíritu? Eres lo más parecido a Dios que hay sobre la tierra. Por eso la Biblia dice de que la creación anhela la manifestación gloriosa ¿de quiénes? De los hijos de Dios, porque somos lo más parecido a Dios que hay sobre la tierra. Por eso somos llamados a expresar su carácter, a expresar su bondad, su amor, expresar a Dios sobre la tierra en todo tiempo. Amén. Pero el entendimiento tiene que ser abierto. Satanás es el que trata de cegar la mente de los que no creen. ¿Y cuántos teníamos la mente entenebrecida, sí o no? Todos, hasta que un día alguien empezó a orar por nosotros. Hasta que un día alguien empezó a doblar rodillas y dijo, Señor, que te conozca, Señor, toca su corazón,
Padre, te pido por ellos. Y el Señor en su bondad nos abrió el entendimiento. Dijimos, wow, esta es la verdad. Jesucristo es el más hermoso de los hijos de los hombres. Amén. Amados, tenemos que ir en contra de lo que el enemigo está haciendo. Porque dice de que las personas que no conocen a Dios son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia, no entienden el mensaje de salvación. En otras palabras, tienen el entendimiento totalmente en oscuridad, en tinieblas. Tú les hablas de Dios y es como que, sí, ¿no? Qué bonito, ¿no? ¿Y quién ha ganado el partido? Te empiezan a hablar de fútbol, te empiezan a hablar de otras cosas. Y no te entienden las cosas que son de Dios. Amén. Amados, qué bendición es tener conversaciones en el Espíritu, ¿sí o no? Conversaciones de la palabra de Dios. Ten amistades que cuando hables con ellos puedas compartir de la palabra, de decir versículos bíblicos, como dice la Escritura, hablando entre nosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales. ¿Qué quiere decir Pablo? Con revelación de Dios. ¿Por qué? Porque ahora tienen entendimiento. Saben lo que es de Dios. Ya no hablan de las cosas del mundo. Amados, necesitamos entendimiento para comprender la voluntad de Dios. ¿Cuántos alguna vez no se han quejado de la voluntad de Dios? ¿Cuántos alguna vez no han dicho, ay Señor, pero ¿por qué? ¿No? ¿Pero por qué esto? ¿Por qué? Es que tu entendimiento no se ha abierto todavía. Nota lo que Pablo trataba de explicar en Romanos 12:2. Romanos 12:2, nota lo que dice la Escritura. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. ¿Qué es lo que hace el ser humano? Imitar al mundo en todo. Pero Pablo dice, cuidado, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces tenemos que realmente adecuar nuestro entendimiento, nuestra mente a la palabra de Dios. El Señor quiere de que tu mente cambie, tus pensamientos cambien, sean transformados. A veces no es la típica de que, no, ya estás con tus cosas, es que le han lavado la mente. O sea, literalmente sí. O sea, bíblicamente, cuando venimos a la iglesia, estamos limpiando nuestro pensamiento de toda la contaminación del mundo. Literalmente el Señor está limpiando nuestros pensamientos. Y nota lo que dice a continuación. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¡Wow! ¿Cuántos quieren conocer la voluntad de Dios? ¿Todos, sí o no? ¿Cómo es esa voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta. Entonces, ¿por qué nos quejamos? Entonces, ¿por qué lloramos? Entonces, ¿por qué decimos, Dios, ¿por qué? No, es un ataque del enemigo. No, es la voluntad de Dios. Acá Pablo dice, entonces van a aprender a conocer cuál es la voluntad de Dios. Oren para que su entendimiento sea abierto. Oren para que Dios abra sus corazones, que realmente el Espíritu sea el que los guíe y no las costumbres del mundo, no los pensamientos de la tierra. ¿Estamos recibiendo eso en esta mañana? Amén. ¿Tú te imaginas si se levanta un hombre o una mujer lleno de entendimiento de Dios? Seríamos como los hijos de Isaacar, que eran entendidos en los tiempos. A nosotros deberían venir a consultarnos los ministros de Estado, el presidente, no decir, ¿qué hago? Ustedes tienen entendimiento, ustedes tienen sabiduría, aconséjenme. ¿Sí o no? Es que nuestro entendimiento sigue nublado, sigue entenebrecido. Amén. Tenemos que orar y decirle, Señor, dame entendimiento. Amén. Amados, ¿por qué el ser humano se queja y vive angustiado por lo que le toca vivir? Porque no tiene entendimiento. La vida de Dios empieza a fluir desde el espíritu, el alma y el cuerpo, porque es la voluntad de Dios. Y quiero que pongamos atención a esto. Cuando el ser humano se empieza a acercar a Dios, cuando empezamos a ser renovados en nuestra manera de pensar, Dios empieza a limpiar nuestra mente, nuestros pensamientos.
el entendimiento se empieza a abrir, la revelación de Dios. Ahora, ¿cómo empieza toda esta dinámica en el espíritu? Dios empieza a hablar a nuestro espíritu. El espíritu se empieza a conectar con tu alma a través de la mente y del corazón. Amén. Cuando tú empiezas a estar en momentos de comunión con Dios, empiezas a alabar, a adorar, a orar, a estudiar la palabra, tu espíritu está siendo impactado por Dios. Entonces, tu espíritu va a decir muy bien, transferencia al alma, a través del entendimiento, a través de tu mente y también del corazón. El alma, al recibir la revelación de Dios, es impactada y dice, wow, empieza a recibir sanidad en la mente y en el corazón. Es por eso que cuando hay gente, ¿no?, que ha tenido traumas desde la infancia, ha sido lastimada por injusticias de la vida y demás, cuando el alma recibe revelación de parte del Espíritu, empieza a restaurarse, empieza a recibir sanidad. Y cuando el alma empieza a entender esa revelación y empieza a conectarse con el cuerpo, se empieza a producir sanidad. Y de repente, ¿no?, ay, ya no me duele la cabeza como antes, ¿no? ¿Por qué? Porque el alma ha impactado el cuerpo con la revelación de Dios. Alguien que tenía dolores de espalda, dolores en el cuello, no por estrés, un cúmulo de cosas, ahora siente libertad, porque el alma ha sido afectada por el espíritu y el alma empieza a transmitir eso al cuerpo. Acuérdate de que Dios nos hizo espíritu, alma y cuerpo, tripartitos. Entonces, cuando viene la revelación, cuando Pablo está diciendo, no, dejen de que Dios les abra el entendimiento, Él está diciendo que realmente todo tu ser sea impactado por la verdad de Dios y reciba sanidad. Cuando hay una persona, ¿no?, cuando le compartimos acerca de que Dios te sana en el nombre de Jesús, sanidad en el cuerpo, la persona tiene que primeramente tener el entendimiento abierto para creerlo en el espíritu, para después recibirlo en el alma y por consecuencia que el cuerpo reaccione y diga, cierto, ahora somos sanos, ya no hay dolor, por el poder del nombre de Jesucristo. Amén. Eso es como opera la sanidad que viene desde lo alto. Pero ¿cuál es la traba? Que no hay entendimiento. O sea, viene la revelación de Dios, ¿no?, y se choca continuamente contra tu alma. Y tal vez en el espíritu estás empezando a recibir, pero todavía tu alma, tu entendimiento no ha sido abierto. Entonces es como hablarle a una pared, ¿no?, y vas a ser sano. ¿Lo crees? Sí, pero y te vas chocando una y otra vez hasta que tengas un encuentro glorioso con la presencia de Dios. Amén. Es por eso de que entender esto, amados, acerca de tener el entendimiento abierto, es muy importante para los hijos de Dios. Cuando la vida de Dios se manifiesta a una persona, lo primero que cambia es su manera de hablar. Estamos hablando de cuando el Espíritu de Dios se revela, viene vida de Dios sobre un hombre, sobre una mujer, lo primero que cambia es la manera de hablar. ¿Por qué? Porque tus pensamientos están siendo transformados por la palabra de Dios. Entonces uno dice, wow, esta persona es como que antes era sumamente negativa, veía todo mal, y ahora su manera de hablar ha cambiado. Es una de las primeras señales de que tu entendimiento está siendo abierto por el Espíritu de Dios. Amén. Nota lo que dice la Escritura en Hechos 4, el versículo 13, por favor. Dice la palabra: los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y de Juan, porque veían que eran hombres comunes, sin ninguna preparación especial en las Escrituras. ¡Wow! Su entendimiento se abrió y ellos empezaban a dominar las Escrituras, pero mejor que cualquier teólogo, mejor que cualquier escriba o fariseo. Y por eso ellos decían, pero estas dos personas ni siquiera han ido al colegio, digamos, ¿no? Ni siquiera han salido, no sé, de la universidad, no tienen ningún título. Pero ¿cómo es posible que hablen así? ¿Cómo es posible que tengan tal entendimiento? Porque el Señor se los dio, restauró la capacidad de poder, wow, entender las cosas de Dios, como Adán y Eva la tenían en el principio. Amén. Por eso en la Biblia Pablo menciona de que Jesucristo es el segundo Adán.
que vino a restaurar todo lo que el primer Adán llegó a perder. Amén. Amados, qué glorioso, qué asombroso. Nota lo que dice. Porque veían que eran hombres comunes, sin ninguna preparación especial en las Escrituras. También los identificaron como hombres que habían estado con Jesús. ¡Wow! En otras versiones dice, los identificaron por su manera de hablar. ¿Cómo hablaban Pedro y Juan? Como Jesucristo. Porque pasaban tiempo con Él. Cuando tú de repente empiezas a pasar tiempo con alguien, vas a empezar tal vez a adquirir sus modismos. Hay gente o familias que se ríen de la misma manera. ¿Por qué? Porque pasan tiempo juntos. Lo mismo pasó en esta porción de la Escritura. Dice la palabra de que se dieron cuenta de que estaban con el Señor por su manera de expresarse. ¿Qué cambió primero? La manera de hablar. Tenían entendimiento desde lo alto. Amados, existen dos áreas que fueron afectadas grandemente por la falta de entendimiento en el ser humano. La primera de esas áreas que fue afectada terriblemente fue la manera de hablar. Y el ser humano ya no hablaba como Dios quería, sino lamentablemente hablaba pecado. Y por eso se arruinaba todo, por eso todo se echaba a perder, porque en la lengua sobreabundaba el pecado. Quiero que veas lo siguiente en la pantalla. Debemos aprender a hablar lo bueno. Digamos fuerte, lo bueno. ¿Qué estás hablando todos los días? Garabatos, ¿no? O sea, cosas que no edifican, críticas, murmuración. ¿O estás hablando lo bueno? Proverbios 18:21 dice, la lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. ¡Wow! Hay un poder especial que Dios puso en nuestras lenguas, porque está el poder de generar vida o generar muerte. Todo lo que tú hablas vas a ver la cosecha, vas a ver las consecuencias de lo que estás hablando. Amados, muchas guerras empezaron por palabras, ¿sabías eso? Por falta de dominio propio en la lengua, ¿no? Y de repente se empezaron a decir cosas y el orgullo, y se empezaron a decir guerra, ¿no? Y dos países, nación contra nación, por palabras. Todo se puede arruinar en tu entorno por palabras, por no tener dominio sobre la lengua. Oh, amados, qué importante es entender esto. El enemigo tentó al Señor en el desierto, ¿con qué? Con palabras. El enemigo empezó a tentar al Señor y con palabras, diciéndole, si eres el Hijo de Dios, haz de que estas piedras se vuelvan pan. Si eres el Hijo de Dios, no, lanzate desde el quinto piso y sus ángeles te van a socorrer. Si te postras ante mí, yo te voy a dar todas las riquezas de este mundo que son mías. Palabra contra palabra. ¿Qué le respondía el Señor? Escrito está. Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Amén. Es palabra contra palabra. ¿Qué es lo que hizo David contra Goliat? Fue una batalla por las palabras que pronunciaban continuamente. Goliat le decía, pero ¿quién es este muchacho que viene conmigo contra un palo? ¿Qué crees, que soy un perro? Y David le decía, yo voy contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos. El Señor te va a entregar en mis manos. Palabra contra palabra. O generas vida o generas muerte con tus palabras. Por eso David le decía, Señor, pon guarda a mis labios, ¿no? Ayúdame a controlar mi lengua para hablar lo bueno, lo que edifica, hablar tus promesas. Amados, pueden haber momentos en tu diario vivir que vas a sentir cansancio, que vas a tener ganas tal vez de desahogarte, ¿no? Pero yo te doy un consejo. Una cosa es de que lo pienses, pero otra cosa es que lo digas. No lo digas. Amén. Porque vas a generar muerte tanto en ti como en tu entorno. Una cosa es que lo pienses, pero otra cosa es de que lo llegues a hablar. Hay poder en la lengua. Amén. Quiero que leas lo siguiente a continuación, por favor. Hablar palabras con dirección marca la diferencia. ¿A qué nos referimos cuando hay que hablar con dirección? Hablar con entendimiento.
Es lo que tenía Adán y Eva, por eso les pusieron nombres, ¿no?, a los animalitos, dirigían todo el huerto del Edén antes del pecado. Ahora en Jesucristo, nuestro llamado es hablar con dirección, hablar a propósito, hablar intencionalmente, con dirección, con propósito. ¿Para qué? Para bendecir tu vida, para bendecir a tu familia, para bendecir tu trabajo. Amén. En la congregación siempre decimos, no, porque somos una congregación familiar que generamos una cultura de bendición hacia toda la sociedad. En nuestra manera de hablar, sin quejarnos, sin murmurar, sin hacernos la burla de las personas, ¿no? Hasta para hacer chistes tienes que tener entendimiento, ¿sí o no? Hay gente que hace bromas pesadas, ¿o no? Que denigra, ¿no?, a las personas, los hace quedar mal, ¿no? No tienen entendimiento. Pero una persona con entendimiento hasta te puede hacer reír con bromas sanas, ¿sí o no? Amén. Amados, el Espíritu Santo actúa cuando el Padre habla. Y quiero que esto lo atesores en tu corazón. El Espíritu de Dios empieza a actuar cuando el Padre habla. Te doy un ejemplo. En Génesis, cuando Dios vio, ¿no?, de que la tierra estaba desordenada y vacía, ¿qué es lo que Dios dijo? Que sea la luz. Y empezó a aparecer la luz. Que sean las aguas, empezó a separar las aguas. Y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Cada vez que el Padre empieza a hablar, el Espíritu de Dios se empieza a manifestar. Es por eso de que cuando tú empiezas a orar, empiezas a clamar, a interceder, no en una oración de qué, por qué, ya está, sino cuando empiezas a orar, Señor, y declaro tus promesas, y Señor, lo creemos, y nos levantamos en tu nombre, Señor, tú vas delante nuestro, el Espíritu Santo empieza a operar con poder, porque tú estás activando la palabra de Dios. Amén. No actives las palabras de maldición. ¿Cómo uno activa esas palabras de maldición? Por ejemplo, sobre los hijos. Ay, no, este bicha que nunca puede, ¿no? Ay, este que nunca tiene, ¿no? Ay, este incapaz, ¿no? Esas palabras sobre tus hijos, cuidado. Porque ¿qué estás generando? Muerte, maldiciones. Mucho cuidado con todo aquello. Amén. Primer aspecto, que se restaura la manera de hablar. El segundo aspecto que se restaura cuando nuestro entendimiento se abre es la obediencia. Amén. La obediencia al 100%. Digamos fuerte, 100%. No la obediencia a medias, no de que no, tal vez sí, en lo que me conviene voy a obedecer, en lo que no, en lo otro no. No. El Señor viene a restaurar la obediencia. Amados, mucho cuidado con la rebeldía. No someterse a Dios es caer en rebeldía. Es lo que hicieron Adán y Eva al comer lo que no tenían que comer, rebeldía. Amados, hay un principio fundamental para entender el gobierno de Dios, y es comprender lo que es la autoridad. Y hemos compartido esto la anterior semana. Yo te aconsejo de que en el canal de YouTube puedas ver la prédica del gobierno de Dios. Amados, la obediencia está ligada con la autoridad. Si tú no obedeces a una persona en la tierra, mucho menos vas a poder obedecer a Dios. Y nota lo que dice la palabra de Dios en Lucas 7, del 6 al 10. Lucas 7, del 6 al 10 dice: entonces Jesús fue con ellos, pero justo antes de que llegaran a la casa, el oficial envió a unos amigos a decir: Señor, no te molestes en venir a mi casa, porque no soy digno de tanto honor. Ni siquiera soy digno de ir a tu encuentro. Tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo se sanará. Versículo 8. Lo sé porque estoy bajo la autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Nota lo que dice el versículo 8. Acá está la clave. Porque soy un hombre bajo autoridad. Digamos fuerte, bajo autoridad. Si tú estás bajo autoridad en la tierra, vas a poder comprender la dinámica del cielo. Vas a poder obedecer. Pero si tú eres una persona que no tiene autoridad,
que haces lo que te da la gana, no le haces caso a nadie, eres un rebelde en potencia, como te mencionaba, no vas a poder entender los principios del reino de los cielos. Si tú continuamente te estás quejando, es que mis jefes no son es que no, ¿y por qué no? Continuamente te estás quejando de tus jefes, de tus papás, de las autoridades que Dios ha puesto, no vas a poder fluir en el Espíritu de Dios. Dios quiere restaurar la obediencia. Ahora, nota lo que decía a continuación. Solo tengo que decir vayan y ellos van, o vengan y ellos vienen. Y si les digo a mis esclavos hagan esto, lo hacen. Al oírlo, Jesús quedó asombrado. Se dirigió a la multitud que lo seguía y dijo: les digo, no he visto una fe como esta en todo Israel. Cuando los amigos del oficial regresaron a la casa, encontraron al esclavo completamente ¿qué? Sano. Por aprender a obedecer, por aprender a estar bajo autoridad. Qué glorioso, ¿sí o no? Amén. Amados, si de repente tus autoridades te dicen haga esto, ¿lo haces? ¿De buena gana? Bueno, ay, chavas, que si no me van a votar, ¿no? O si no se van a enojar conmigo, ¿no? No, hazlo como si el Señor te lo estuviese ordenando. Ten una buena actitud. Si tu pastor te dice, no me vas a ayudar a llevar los equipos, ¿vas a ayudar o te vas a ir corriendo porque tienes hambre, porque no sé qué, porque no sé cuánto? ¿Cuánta necesidad de obediencia y de estar bajo autoridad hace falta en el pueblo de Dios? El problema es de que solo queremos las bendiciones, ¿no? Que me vaya bien, que sea próspero, que tenga, no sé, sea millonario. ¿No has entendido lo que es el Evangelio? El Evangelio es obediencia, estar bajo autoridad. Amén. Eso es lo que Dios demanda de su pueblo. Estar bajo el gobierno de Dios es entender que nos sujetamos a la autoridad. Amado, si no respetas a la autoridad en la tierra, no podrás someterte a la autoridad de Dios. Y Pablo decía esto en Romanos 13, del 1 al 3. Nota lo que dice la Biblia. Toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene ¿de quién? ¿Quién ha puesto a las autoridades? Entonces, ¿por qué nos quejamos? Si Dios las ha puesto, entonces ¿por qué hablamos mal que son tal cual? No, Dios las ha colocado. Si Dios las ha colocado y tú te quejas de las autoridades, te estás quejando. En otras palabras, le estás diciendo: Dios, estás haciendo mal tu trabajo. Y eso es una blasfemia, ¿sí o no? Amén. Cuidado con eso. Pues toda autoridad proviene de Dios, y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. Por lo tanto, cualquiera que se rebele contra la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido, y será ¿qué? Castigado. ¿Tú crees de que Dios no va a permitir un castigo sobre tu vida por quejarte continuamente? Por supuesto. Por eso cuida tu lengua, no te quejes. Al quejarse activas maldiciones, acuérdate de eso. Versículo 3. Pues las autoridades no infunden temor a los que hacen lo que está bien, sino a los que hacen lo que está mal. ¿Quieres vivir sin temor a las autoridades? Haz lo correcto y ellas te honrarán. Wow. ¿Qué tenemos que hacer? Lo correcto. Y el Señor se va a encargar de ordenar las cosas. Dios se va a encargar de honrar tu obediencia. Amén. Incluso David, qué corazón asombroso. David contra Saúl, ¿no? David decía: ¿cómo le voy a hacer daño al ungido del Señor? En 1 Samuel 24. O sea, de hecho, Saúl había perdido la cordura, había perdido el entendimiento. Saúl quería quitarle la vida a David porque le tenía celos, envidia. Dios permite las circunstancias adecuadas para que David pueda hacer justicia propia, por mano propia, y quitarle la vida a Saúl en 3 ocasiones. Pero ¿sabes cuál era el corazón de David? Nota lo que dice la palabra. Y les dijo a sus hombres: que el Señor me libre de hacerle tal cosa a mi Señor el rey. No debo atacar al ungido del Señor, porque el Señor mismo lo ha elegido. Entonces David contuvo a sus hombres y no les permitió que mataran a Saúl. ¡Wow! ¡Qué impresionante!
¿Cómo le voy a hacer daño a la autoridad que Dios ha puesto sobre mi vida? ¿Cómo voy a hablar mal de Él? ¿Cómo lo voy a criticar? ¿Cómo voy a murmurar? David tenía el entendimiento abierto de parte del cielo. Por eso era un hombre conforme al corazón de Dios. Qué glorioso, ¿sí o no? La pregunta es, ¿tienes respeto por la autoridad? ¿Obedeces a tus autoridades? Es que la obediencia no es de que, estoy cansado, no, mañana, no. O sea, si yo tengo soldados a mi cargo, vaya y haga, ¿no? Tiene que ir, si no, castigo, ¿sí o no? Pero el pueblo de Dios es tan desordenado, tan rebelde, ¿no? Si tengo ganas, voy, ¿no? Si llego a tiempo, tal vez, ¿no? Y nunca somos obedientes, nunca somos disciplinados, porque no tenemos entendimiento. Amén. Dios quiere restaurar eso en nuestras vidas. ¿Estamos recibiendo eso? Para terminar en esta mañana, amados, Pablo oraba para que el entendimiento sea restaurado en la iglesia. Cada vez que Pablo escribía una carta, Señor, abriles el entendimiento. Señor, dales entendimiento, que comprendan las cosas del Espíritu. Nota lo que dice Efesios 1, del 17 al 18. Y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual. En otras versiones dice espíritu de sabiduría y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. Wow. Pablo continuamente oraba, Señor, dale sabiduría espiritual, dales percepción, entendimiento, para que conozcan la verdad. Versículo 18. Pido que les inunde de luz el corazón, para que puedan, ¿qué? Entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. Wow, sabiduría espiritual, espíritu de sabiduría, de revelación sobre sus hijos, continuamente, para no meter la pata, para no quejarnos, para entender la voluntad de Dios. Nota lo que dice Colosenses 1, del 9 al 10. Así que desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. O sea, Pablo le está hablando, ¿no?, a la iglesia de los Colosenses, y dice, desde que me enteré de ustedes, empiezo a orar por lo mismo. ¿Para qué? Nota lo que dice la palabra. Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Entonces la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor, y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. Wow, el versículo 10 es la clave. ¿Quieres realmente dar fruto en abundancia? ¿Quieres ser entendido en la voluntad de Dios? Entonces ora para que tu entendimiento se abra. ¿Quieres realmente hacer, incluso agradar al Señor con tu estilo de vida, honrarlo? Que Dios sonría sobre ti, diga, wow, aquí mi hijo amado, en quien tengo complacencia, un hombre conforme al corazón de Dios. Que tu entendimiento se abra. Es lo que Pablo oraba una y otra vez. Oramos por ustedes, seguimos intercediendo. En algún momento se les va a abrir el entendimiento y van a poder honrar al Señor, van a poder agradarlo en todas las cosas. ¿Cuántos quieren tener el entendimiento abierto? ¿Cuántos quieren agradar a Dios? ¿Quieres llevar mucho fruto? Dale un fuerte aplauso al Rey de Gloria en esta mañana. Oh Espíritu Santo, abre nuestro entendimiento.